La verdad sobre Sodoma es la ciudad más rica y más maldita de la Biblia, en el valle más generoso que el mundo antiguo jamás conoció, al sur del río Jordán, donde las erines ardientes del desierto árabes se fundían con la tierra irrigada de Canaán. Existía una ciudad que brillaba con una riqueza capaz de deslumbrar a cualquiera que osara mirarla. Una ciudad envuelta en campos verdes y exuberantes, en el corazón de una región azotada por la sequía. Una ciudad de mercados bulliciosos, palacios labrados en piedra, jardines irrigados con maestría, bodegas repletas hasta reventar. Una ciudad que había alcanzado un nivel de opulencia que muy pocas ciudades del mundo antiguo podían siquiera imaginar igualar. Su nombre era Sodoma, y su historia se convertiría en la advertencia más estremecedora de toda la Biblia. 2000 años antes del nacimiento de Cristo, cuando Abraham recorría las tierras de Canaán con sus rebaños y su familia, Sodoma era la ciudad más poderosa e influyente de la llanura del Jordán. Una ciudad que atraía como un imán a comerciantes llegados de Egipto, de Mesopotamia y de Arabia. Una ciudad donde la vida era cómoda, los alimentos abundaban y el agua corría generosa. Una ciudad que poseía todo lo necesario para ser grande, hermosa y justa, pero que eligió, de manera deliberada y fatal, un camino completamente opuesto. Hoy vamos a reconstruir cómo era la vida en Sodoma alrededor del año 2000 a.C. Vamos a caminar por sus calles, conocer a su gente, entender su economía y sumergirnos en su cultura. Vamos a comprender que era realmente el pecado de Sodoma, algo que va mucho más allá de lo que la mayoría de las personas imagina. Y vamos a descubrir qué le ocurrió a esta ciudad extraordinaria que prefirió la ruina a la rectitud. Pero antes de seguir, si quieres aprender más sobre historia bíblica y civilizaciones antiguas, dale like a este video ahora mismo. Eso le da una fuerza enorme al canal para seguir creciendo. Y si todavía no estás suscrito, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Ahora sí, sigamos adelante. La llanura del Jordán, donde Sodoma estaba establecida, era llamada en hebreo Kikarre, que significa simplemente el círculo o la rueda. Era una franja de tierra plana y extraordinariamente fértil, se extendía a lo largo del río Jordán, desde el lago de Galilea en el norte hasta el Mar Muerto en el sur, irrigada de forma natural por el Jordán y sus afluentes. Esta llanura conformaba una zona de vegetación densa, con suelos profundos y ricos. En un mundo donde la tierra productiva era el bien más preciado que existía. El libro del Génesis describe esta llanura con palabras que no dejan lugar a ninguna duda. La alzó sus ojos y contempló toda la llanura del Jordán, que estaba completamente irrigada, antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, semejante al jardín del Señor, semejante a la tierra de Egipto. Comparar una región al jardín del Edén y al valle del Nilo era el elogio más elevado que el mundo antiguo podía ofrecer. Significaba que aquella tierra era lo mejor que la naturaleza tenía para dar. Y fue precisamente esa comparación lo que llevó a Lot, sobrino de Abraham, a elegir esa llanura, cuando él y su tío decidieron separarse porque sus rebaños habían crecido demasiado para compartir los mismos pastos. Abraham, con una generosidad que lo define, le ofreció a Lot el derecho de elegir primero, y Lot, mirando la llanura verde y bien irrigada ante sus ojos y luego las colinas áridas de Canaán que Abraham terminaría eligiendo, no dudó ni un instante. Fue hacia la llanura, fue hacia Sodoma. Esa decisión, impulsada por la prosperidad visible y la fertilidad evidente, se convertiría en el mayor error de su vida. Los arqueólogos han debatido intensamente sobre la ubicación exacta de Sodoma. La candidata más sólida en la actualidad es Tol el Dammam, un enorme montículo arqueológico en la orilla oriental del río Jordán, al noreste del Mar Muerto. Las excavaciones iniciadas en 2005 revelaron una ciudad de la Edad del Bronce con dimensiones impresionantes para su época. En su apogeo, alrededor del año 2000 a.C., esta ciudad poseía murallas de más de 4 metros de espesor, una acrópolis elevada con construcciones administrativas y religiosas, y una ciudad baja densamente habitada, con casas, talleres y almacenes. Se estima que podría haber albergado entre 10 y 40.000 personas, una auténtica metrópolis para los estándares de la época. Otras ciudades de la llanura también han sido
identificadas por los arqueólogos Tol-Nimrin, Tol-Iktanu, Tol-el-Musta, de localidades que podrían corresponder a Gomorra, Adma, Sebo y Misor. Las 5 ciudades de la llanura mencionadas en el Génesis, juntas conformaban una confederación de ciudades-estado que dominaba el comercio en toda esa región estratégica. La economía de Sodoma era diversificada y extraordinariamente próspera. La agricultura, irrigada, producía cosechas abundantes en una tierra donde el agua del Jordán y sus afluentes permitía cultivos que habrían sido imposibles en el terreno seco de los alrededores. Trigo y cebada crecían en los campos fértiles, huertos de higueras, granados y olivos cubrían las terrazas. Huertas variadas proveían alimento a lo largo de todo el año. Pero la riqueza de Sodoma no venía únicamente de la agricultura. La ciudad controlaba rutas comerciales de enorme importancia estratégica. El río Jordán era la frontera natural entre Canaán al este y los territorios transjordanos al este. Quien controlaba los vados del Jordán controlaba el flujo de mercancías entre ambas regiones. Sodoma y las ciudades de la llanura estaban posicionadas de manera privilegiada para cobrar tasas sobre todo el comercio que cruzaba el río. Las caravanas que llegaban de Arabia cargando especias, incienso, metales preciosos y maderas raras. Las caravanas que marchaban hacia Egipto con productos cananeos. Los comerciantes que transportaban cobre desde las minas del Arabá del Valle al sur del Mar Muerto hacia los mercados del norte. Todos cruzaban la llanura del Jordán. Todos pagaban tributo a las ciudades que dominaban las rutas. Esa posición comercial privilegiada generó una riqueza que se acumulaba en las manos de los gobernantes y las élites de la ciudad. Las excavaciones de Tol el-Damma revelaron objetos de lujo importados, cerámica fina de Chipre y Egipto, sellos de piedra con grabados elaborados, joyas de bronce y plata, vasijas de alabastro que seguramente guardaban perfumes y aceites costosos. Era una sociedad con acceso a los bienes de lujo del mundo antiguo, conectada a las principales rutas comerciales de la época. Las viviendas de Sodoma variaban enormemente según la posición social de sus habitantes. Las élites vivían en casas de varios ambientes, construidas con ladrillos de adobe sobre cimientos de piedra. Tenían patios centrales donde se realizaban las principales actividades domésticas. Los techos eran planos, construidos con vigas de madera cubiertas de barro compactado. Algunas residencias tenían 2 pisos, los dormitorios arriba y los espacios de trabajo y almacenamiento abajo. Los más pobres de Sodoma, en cambio, vivían en condiciones mucho más precarias, ambientes pequeños, a veces un solo cuarto, con paredes de adobe sin cimientos, pisos de tierra apisonada, sin patio propio, compartiendo espacios con otras familias. Las desigualdades en Sodoma eran pronunciadas y visibles para cualquiera que caminara por sus calles. La estructura social de Sodoma, como la de todas las ciudades urbanas del Bronce Medio, estaba claramente jerarquizada. En la cima, el rey y su familia, rodeados por una corte de nobles, sacerdotes y militares. Debajo, los comerciantes ricos, que controlaban el comercio y la propiedad de la tierra. Luego, los artesanos especializados, alfareros, herreros, tejedores, carpinteros. Más abajo, los campesinos, que cultivaban la tierra pagando alquilero e impuestos a sus señores. Y en la base de la pirámide, los esclavos, extranjeros capturados en guerras o personas locales que habían acumulado deudas impagables. La religión de Sodoma era politeísta, como la de todo el mundo cananeo de la época. Los principales dioses del panteón cananeo eran: número 1 el Dios Padre, anciano y sabio, Señor del Consejo de los Dioses, figura de autoridad suprema en el universo divino cananeo, venerado como el creador de todas las cosas y árbitro supremo del destino humano. Número 2, Baal, dios de la tormenta y la fertilidad, joven y guerrero, cuya muerte y resurrección anual simbolizaba los ciclos de la vegetación y las lluvias, fundamentales para una sociedad que dependía de la tierra para sobrevivir. Número 3, Asera, la Gran Madre, diosa del mar y la fertilidad, adorada en postes sagrados dispersos por toda Canaán, y constantemente condenada por los profetas de Israel por apartar al pueblo del Dios verdadero. Número 4, Decenas de divinidad,
menores asociadas a fenómenos naturales, ciudades específicas y aspectos de la vida cotidiana, cada una con sus rituales y sacerdotes propios, presentes en cada rincón de la vida pública y privada. Los templos de estas divinidades eran los edificios más importantes de la ciudad. Servían no solo como lugares de culto, sino como centros administrativos y económicos. Los sacerdotes gestionaban vastas extensiones de tierra agrícola, en nombre de los dioses, almacenaban granos en los graneros del templo, y los distribuían en períodos de escasez. Prestaban plata a los comerciantes, y registraban transacciones en tablillas de arcilla. El culto cananeo incluía sacrificios de animales, ofrendas de grano y aceite, rituales de fertilidad. Textos bíblicos y otras fuentes antiguas mencionan también prácticas más oscuras, prostitución sagrada en los templos y sacrificios de niños en momentos de crisis extrema. Estas prácticas revelaban la cosmovisión de un mundo donde los dioses eran seres poderosos, pero caprichosos, que necesitaban ser apaciguados constantemente. El pecado de Sodoma es un tema que la Biblia describe con mucha más profundidad y complejidad de lo que el debate popular suele sugerir. El profeta Ezequiel, siglos después, articuló con una claridad brutal la naturaleza de la maldad sodomita. He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esto es revelador. Ezequiel no comienza por los pecados sexuales, comienza por la soberbia, por el exceso material, por la ociosidad, y entonces señala el núcleo del problema. La riqueza de Sodoma no se compartía con los pobres ni con los necesitados. Esa era la maldad fundamental de Sodoma, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la prosperidad que generaba egoísmo en lugar de generosidad, la riqueza que endureció los corazones en lugar de ablandarlos, la abundancia que produjo arrogancia en lugar de gratitud. Y esa indiferencia se manifestaba en todos los niveles de la vida social. Las leyes de hospitalidad, sagradas en todo el mundo antiguo, eran violadas en Sodoma, en una cultura donde viajar era peligroso y donde depender de la hospitalidad de extraños era cuestión de supervivencia. Negarse a recibir al forastero era algo mucho más grave que una simple falta de cortesía. Era una amenaza existencial. Era declarar que la vida del otro no tenía ningún valor. La narrativa del Génesis sobre los ángeles que visitaron Sodoma ilumina esto de manera perfecta. 2 ángeles llegaron a la ciudad al atardecer. Lat, sentado a la puerta de la ciudad, los reconoció como viajeros que necesitaban refugio. Con insistencia, los invitó a su casa. Lavó sus pies, preparó comida, ofreció descanso. Lat aún practicaba la hospitalidad que su tío Abraham había demostrado de manera tan generosa con los mismos visitantes. Pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad de Sodoma, del más joven al más viejo, rodearon la casa, y lo que le exigieron a Lat representaba la negación absoluta de todo valor humano. No querían conocer a los extranjeros en el sentido de la hospitalidad, sino dominarlos, humillarlos y destruir su dignidad. Era violencia como declaración de poder. Era la expresión más brutal del desprecio por el otro. Lat salió a hablar con los hombres de la ciudad, ofreciendo alternativas, implorando que no cometieran semejante maldad. Pero ellos respondieron con más violencia aún y empujaron a Lat. Amenazaron con hacerle algo peor que a los extranjeros, y trataron de derribar la puerta. Los ángeles tuvieron que intervenir. Cegaron a los agresores y ordenaron a Lat que reuniera a su familia y huyera de inmediato. Esta escena, leída en su contexto cultural completo, revela una ciudad donde la ley del más fuerte había reemplazado por completo cualquier principio de justicia, donde la autoridad comunitaria es representada por los hombres de la ciudad, del joven al anciano, había sido totalmente corrompida, donde no había ninguna voz de rectitud entre la multitud, donde incluso los yernos de Lat, cuando él fue a advertirles, creyeron que bromeaba, y se rieron de él. Antes de la destrucción, Abraham había tenido un intercambio extraordinario con Dios. Dios le reveló su intención de destruir Sodoma. Y Abraham, en uno de los pasajes más fascinantes de toda la Escritura, comenzó a interceder. Preguntó si Dios destruiría al justo junto con el impío, y inició una negociación sin precedentes en la historia sagrada. Si hubiere 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también el lugar?
y no lo perdonarás por amor a los 50 justos. Dios respondió que perdonaría la ciudad por 50. Abraham siguió negociando hacia abajo. 45. 40. 30. 20. 10. Dios prometió que no destruiría la ciudad si encontraba al menos 10 justos en ella. Pero ni siquiera 10 justos se encontraron en Sodoma. Solo Lot y su familia. La destrucción de Sodoma es uno de los eventos más dramáticos narrados en el Génesis. Los ángeles fueron urgentes con Lot. Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Cuando Lot dudó, los ángeles tomaron su mano, la mano de su mujer y las manos de sus hijas, y lo sacaron fuera de la ciudad, porque el Señor tenía compasión de él. Les ordenaron huir sin mirar atrás, correr hacia las montañas, no detenerse en ningún lugar de la llanura. Entonces el texto bíblico describe la destrucción en términos que los arqueólogos modernos encuentran fascinantes. El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. ¿Qué evento geológico podría corresponder a esta descripción? El Mar Muerto está asentado sobre una de las fallas geológicas más activas del mundo, la falla del Valle del Jordán, parte del Gran Valle del Rift. Esta zona es sísmicamente activa, con terremotos frecuentes y bolsas de gas natural en las profundidades. Algunos investigadores sugieren un terremoto catastrófico que habría liberado gases inflamables, posiblemente metano y sulfuro de hidrógeno, que se habrían encendido, causando el fuego del cielo. Pero la hipótesis más dramática, y la que actualmente genera mayor interés científico, involucra un impacto cósmico. Un equipo de investigadores publicó en 2021 un estudio, la revista Scientific Reports, presentando evidencias de una explosión aérea de un objeto cósmico, probablemente un asteroide o cometa, que estalló en la atmósfera sobre la región, alrededor del año 1650. Las evidencias son extraordinarias. Número 1. De una capa de destrucción abrupta que cubre todo el sitio, con temperaturas de combustión que superan los 2000 grados Celsius, temperatura imposible de alcanzar con incendios comunes o incluso con erupciones volcánicas. Número 2. Vidrio de trinitita. El mismo material creado por explosiones nucleares, encontrado en la capa de destrucción, indicando un calor extremo e instantáneo, que fundió la arena en el lugar. Número 3. Esferas de hierro y sílice fundidos, fragmentos de edificios derretidos y resolidificados. Evidencias físicas de un calor catastrófico sin precedente en la historia de la región. Número 4. Sal derretida, cubriendo toda el área, lo que explicaría por qué la región tardó siglos en volver a ser habitable, y quizás explica también por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal al mirar atrás. Pudo haber sido alcanzada por la onda de calor y sal proyectada por el evento cósmico. Esta destrucción catastrófica habría sido visible desde una distancia enorme. Abraham, que estaba en las colinas de Hebrón, a más de 20 kilómetros, miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura. Y aquí que humo subía de la tierra como el humo de un horno. La mujer de Lot es uno de los personajes más breves y más poderosos de toda la Biblia, mencionada sin nombre, sin descripción, sin palabras propias, solo una acción y su consecuencia. Miró atrás y se convirtió en la estatua de sal. Los intérpretes han debatido durante siglos el significado de ese gesto. Algunos lo ven como simple desobediencia a una orden explícita. Otros lo interpretan con mucha mayor profundidad. Mirar atrás era el deseo de quedarse. Era la incapacidad de soltar lo que se dejaba. Era el corazón que seguía en Sodoma, aunque el cuerpo huía. Era el apego a una vida que debía abandonarse. Era la nostalgia por la prosperidad, por la casa cómoda, por la posición social y por todo lo que Sodoma representaba. Abundancia material, sin rectitud moral. Un aviso que atraviesa milenios. Lot escapó con sus 2 hijas hacia la pequeña ciudad de Sor, y luego, temiendo quedarse allí, se refugió en las montañas al este del Mar Muerto. Las 5 ciudades de la llanura fueron destruidas. Una civilización floreciente fue borrada del mapa. Los campos verdes, que brillaban como el jardín del Señor, se convirtieron en desierto estéril. La prosperidad que había atraído a Lot se desvaneció como humo. Las excavaciones de Tol el Dammam muestran que, tras la destrucción catastrófica, el sitio estuvo abandonado durante siglos,
quizás 600 o 700 años. La Tierra había sido contaminada, posiblemente por la sal del evento cósmico, haciendo imposible la agricultura. Gradualmente, generación tras generación, la Tierra fue recuperándose. Nuevos habitantes llegaron, nuevas ciudades se construyeron sobre las ruinas, pero la memoria de Sodoma no murió. Fue transmitida de generación en generación. Los profetas israelitas repitieron el nombre de Sodoma como símbolo del juicio divino sobre la maldad. Isaías comparó a Jerusalén con Sodoma al denunciar su injusticia. Jeremías usó el mismo símbolo. Amós, Sofonías y el propio Jesús, que utilizó la destrucción de Sodoma como advertencia para las ciudades que rechazaban su mensaje. La historia de Sodoma, en su contexto completo, es mucho más rica e instructiva de lo que una lectura superficial podría sugerir. No es simplemente la historia de una ciudad destruida por pecados sexuales. Es la historia de una civilización que lo tenía todo: tierra fértil, posición geográfica estratégica, riqueza comercial, arquitectura impresionante, y que lo desperdició todo eligiendo la soberbia sobre la humildad, la crueldad sobre la misericordia, la opresión sobre la justicia. Sodoma era una ciudad donde los pobres eran ignorados y los extranjeros eran amenazados, donde la abundancia no generaba gratitud, sino arrogancia, donde la prosperidad no producía justicia, sino violencia. Y el contraste con Abraham es deliberado y profundo. Abraham fue el modelo perfecto de hospitalidad. Cuando los mismos 3 visitantes llegaron a su campamento, corrió a recibirlos, se postró, pidió que descansaran bajo los árboles, mandó a Sara preparar pan, sacrificó un ternero tierno, trajo mantequilla y leche, sirvió con abundancia y humildad a quienes aún no sabía que eran mensajeros divinos. La diferencia entre Abraham y Sodoma no era de riqueza, era de corazón. Era la diferencia entre quien tiene mucho y da poco, y quien tiene poco y lo da todo. Era la diferencia entre la ciudad que rechaza al extranjero y el nómada que corre a recibirlo. Era, en última instancia, la diferencia entre una vida centrada en uno mismo y una vida abierta al otro. Sodoma nos advierte que la prosperidad sin justicia es frágil, que la riqueza sin misericordia es corrupta, que una ciudad, al igual que un ser humano, puede tenerlo todo materialmente y perderlo todo espiritualmente, que la crueldad hacia el extranjero, hacia el pobre y hacia el vulnerable no queda sin consecuencia. Nos advierte que mirar atrás con nostalgia hacia lo que debe abandonarse puede paralizarnos, que hay momentos en que la única dirección posible es hacia adelante, hacia las montañas, lejos de lo que se destruye, y nos recuerda que, incluso en medio del juicio, siempre hay misericordia, que los ángeles tomaron la mano de Lot y lo sacaron, que Abraham intercedió, que Dios escuchó, que, aunque la destrucción sea inevitable, siempre existe un camino de salida para quien lo busca. Sodoma, en la ciudad que lo tenía todo y eligió perderlo todo, la ciudad más fértil convertida en el páramo más estéril, la ciudad que se convirtió en sinónimo de advertencia a todas las generaciones, la ciudad cuyo nombre todavía resuena 4000 años después, todavía advierte, todavía invita a reflexionar sobre cómo tratamos al extranjero, al pobre, al vulnerable, sobre qué hacemos con la prosperidad que recibimos, sobre si nuestra abundancia nos vuelve generosos o arrogantes. La llanura del Jordán volvió a ser fértil con el tiempo. El agua del Jordán sigue fluyendo. La tierra sigue produciendo, pero las ciudades de la llanura nunca volvieron a ser lo que fueron. Solo quedan sus ruinas, sus cenizas, su silencio y la historia que preservaron para que nosotros no cometamos los mismos errores. Esa es la lección de Sodoma. 4000 años después, ella sigue hablando. Si este video te hizo pensar, te sorprendió con algo que no sabías, o simplemente te atrapó de principio a fin, dale like ahora mismo. Ese gesto simple le da una fuerza enorme al canal. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita para recibir todos los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.